y pues ya sabemos que es cristiano. Bueno, mi querida Cindy, estamos estudiando Esdras, ¿cierto? Y no sé qué te ha parecido Esdras, me parece muy interesante ver cómo se cumplen las profecías. Por ejemplo, Ciro entra a ser el emperador y hay una profecía 200 años atrás por Isaías y se cumple. Interesante. Yadira, buenas noches, Dios te bendiga. ¿Cómo está Yadira? ¿Cómo has pasado, Cindy? Dile, a ver. Tan bella Cindy. Bueno, ya. La visita por otro día. Vamos para la clase, para la clase, para la clase. Oigan, leyendo Esdras me llama mucho la atención que se cumplen las profecías. Leyendo Esdras me llama mucho la atención cómo los enemigos se levantan fácil y rápido, ¿no? Fácil y rápido. Los enemigos vienen con esa carita de buena gente, de comprensivos, vamos a edificar el templo con ustedes. Hay una orden del reino, hay una orden. Lo que pasa es que cambiaron de rey. Más adelante vamos a ver que Artajerjes primero da la orden de la restauración también y después la quita. Pero a base de chismes, ¿no? El chisme, la verdad me impresiona mucho y no sé, en la Biblia no había visto casos de tanto chisme como aquí en Esdras. Y de cómo le mandan cartas con malas noticias a Artajerjes diciendo que este pueblo es rebelde, queriendo acabar todo, ¿no? Pero lo que más me llama la atención de todo lo que está sucediendo es ver a unos ancianos de Israel parados en la raya. Unos ancianos que entienden que aunque el rey, aquí está la palabra, voy a anotarlo, no sé si ustedes lo quieran anotar, ahí en Esdras capítulo 5, versículo 5, la palabra legitimidad. Legitimidad. ¿Ustedes saben qué es legitimidad? Yadira, prende la cámara, por favor, si eres tan amable. Se agarra lo legal. Ya le voy a decir, es que va más allá de eso. Legitimidad. A ver, se refiere a la cualidad, ¿sí?, de ser conforme a un mandato legal o un principio de justicia. Y es un concepto fundamental en la teología, en la teoría del derecho, la ciencia política y la filosofía. Implica un poder o una medida de orden político reconocido como correcto y justo, lo que genera obediencia y apoyo de la sociedad. A ver, ¿qué es legitimidad? Está por encima de la ley. La legitimidad es lo que le da la ley autoridad. Entonces, ¿qué pasa aquí? Un día los apóstoles les dijeron, dejen de predicar a Pedro y a Juan. ¿Cuál era la ley? Dejen de predicar. No hablen más de Jesucristo. Pero no era legítimo, porque ellos enseguida dijeron, a ver, juzguen ustedes, ¿le obedecemos a los hombres o le obedecemos a Dios? La ley estaba mal, ¿sí se dieron cuenta? ¿Por qué? Porque la orden no es legítima. Eso es lo que sucede aquí en Esdras capítulo 5, versículo 5, que el rey, dígame, claro, tiene como base la verdad.
la justicia. Sí, es porque es verdadero, es cierto, es porque lleva derecho, es porque es fundamental. Y me llama mucho la atención que los ancianos se paran en la raya al rey Artajerjes. El rey dio la orden de que cesara la obra. Y ellos dicen, no, ustedes sigan trabajando. Mire la importancia, hermanos, vean, la importancia de rodearse de gente de Dios. La importancia de estar unidos a personas que caminan con Dios. ¿Qué hubiera hecho la mayoría de personas? Ay, no, ya se opuso el gobierno y como el gobierno no quiere, nos cerraron las iglesias y no volvamos a reunirnos. Que eso pasó en la pandemia. ¿Y cuál fue el problema? Que las iglesias cerraron. Déjeme decirle, no es legítimo. Uno de los pastores que a nivel mundial muy reconocido, John MacArthur, él no cerró, él siguió. Y ustedes supieran cuántos problemas legales se ganó. Lo llevaron a los estrados judiciales y allá ganó. ¿Sabe por qué? Porque tenemos el libre derecho a reunirnos y a ejercer nuestra fe. ¿Quién le dijo al gobierno que me tiene que encerrar en la casa para yo no enfermarme y no morirme? Eso es problema mío. Si salgo a la calle o no salgo a la calle es mi problema. Y muchas personas no entendieron que esa orden de encerrarnos del pico y cédula, que usted no puede salir, no era legítimo. ¿Por qué? Porque ningún gobierno, bajo ninguna amenaza o circunstancia, le puede prohibir a usted salir y tener libre derecho de moverse. O sea, no es legítimo. Va más allá de lo que el gobierno puede escribir. Y aquí hay algo legítimo. ¿Qué es lo legítimo aquí? Que ellos le contestan a la gente y le mandan, bueno, Artajerjes muere, ¿no? Que fue el que dijo que no, pero ellos siguieron trabajando. Se levantó un nuevo rey llamado Darío de Persia. Y Darío de Persia le mandan la carta y ellos le dicen, mire, Ciro nos dio la orden, nosotros estamos obedeciendo, busquen. Y se ponen a buscar y hay un libro que se llama Memoria. Y en ese libro decía que era cierto, Ciro fue el que dio la orden. Entonces el rey Darío, el persa, ¿qué dice? Ustedes aléjense de ahí. Eso es lo que me llama a mí la atención. Nosotros seguimos trabajando porque somos siervos de Dios y hacemos lo que Dios dice. Bueno, llegamos al capítulo 6, versículo 15, iniciamos esta noche ahí. Esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el sexto año del reinado del rey Darío. O sea, nos vamos a dónde está, creo que es Lucas, déjenme buscarle aquí un momentico, por favor. Lucas, el templo, 46 años. A ver, eso está exactamente en Lucas capítulo 2, versículo 41. Vamos a anotar estos textos, por favor. Vámonos para Lucas. Lucas, Mateo, Marcos, Lucas, capítulo 2. Lucas 2, versículo 41. A ver, versículo 41. Iban sus padres todos. A ver, ¿dónde dice? No. ¿Dónde dice? A ver, presentación de Jesús en el templo. A ver, un momento. No, el niño Jesús en el templo no. Lucas 2:41, a los 12 años no. Lucas, el templo se reedificó en
Ah, es que escribí el número y debí escribirlo en letras. 46 años está en el Evangelio de Juan, capítulo 2. Ahora sí. Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 20. Vamos a buscarlo y vamos a afilar la espada. A ver, escriban lo siguiente, 2:20. Dijeron los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Bueno, entonces, ahí vamos a escribir primero Esdras capítulo 3, versículo 8, que es el inicio. Y Esdras 6:15 es cuando termina. ¿Estamos claros? Él inició, en la construcción inicia, ¿sí? Cuando Ciro es rey. En el primer año él da la orden y al segundo año comienza la edificación. Y duran 46 años, 46 años. Pasaron Ciro, pasó Artajerjes, pasó el rey Asuero, pasó, bueno, en fin. Y llegamos a Darío el Persa. ¿Lo anotaron? ¿Sí, mis hermanas? Ahí vamos afilando la espada. Esdras capítulo 6, versículo 16. Entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad, hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo. Y ofrecieron en la dedicación de esta casa de Dios 100 becerros, 200 carneros y 400 corderos, y 12 machos cabríos en expiación por todo Israel, conforme al número de las tribus de Israel. Y pusieron a los sacerdotes en sus turnos y a los levitas en sus clases para el servicio de Dios en Jerusalén, conforme a lo escrito en el libro de Moisés. También los hijos de la cautividad celebraron la Pascua a los 14 días del mes primero, porque los sacerdotes y los levitas se habían purificado a una. Todos estaban limpios y sacrificaron la Pascua por todos los hijos de la cautividad y por sus hermanos los sacerdotes y por sí mismos. Comieron los hijos de Israel que habían vuelto del cautiverio con todos aquellos que se habían apartado de las inmundicias de la gente de la tierra para buscar a Jehová, Dios de Israel. Y celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura 7 días, por cuanto Jehová los había alegrado y había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos, para fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios, del Dios de Israel. Bueno, aquí vemos entonces, ¿sí?, que ellos hicieron 3 celebraciones. ¿Quién me dice cuáles? A ver, vamos a ver cómo estamos de conocimiento. Hay 3 celebraciones, ¿sí? ¿Quién me dice? ¿A dónde lo dice? Muestra. No. Sí. No, en el 19 y 20 está la Pascua. Ok. ¿Cuál es el segundo? Los, muy bien, los panes sin levadura, ¿dónde están? En el 22. La fiesta solemne de los panes sin levadura, pero falta uno. ¿Cuál es? No, no. Falta uno. El de la expiación, sí señora. ¿Dónde está el de la expiación?
en el 17. Ahí dice, y 12 machos cabríos en expiación, eso. Ahí hay 3. Celebraron 3. Ahora, normal en la Pascua inicia a los 10 días, oído a esto, a los 10 días del primer mes, toman un macho cabrío y lo guardan. Un carnero, perdón, y lo guardan. 4 días después, el día 14, dice ahí en el versículo 19, matan ese carnero y ese día es la Pascua. Pero al otro día se disparan 7 días de una vez, que son la fiesta de los panes sin levadura. Eso siempre es así. O sea, la Pascua más 7 días de panes sin levadura. Esas 2 fiestas siempre van pegadas, recuerden. Creo que eso está en Levítico 23. Déjenme mostrarles aquí algo. A ver un momento, Levítico 23, si no estoy mal. Hay un capítulo que habla de todas esas fiestas. A ver. Sí, las fiestas solemnes. Vamos a hacer una tareita. ¿Quieren afilar la espada? ¿Sí? Váyanse allá a Levítico 23, los que quieran. Pongan Levítico 23. Y coloquen versículo 5, Pascua, la primera fiesta. Versículo 6, segunda fiesta, panes sin levadura. El 5, el 6 al 8, panes sin levadura. Divídanlo, por favor. El solo 5, la Pascua. 6 al 8, panes sin levadura. 9 al 14, las primicias. ¿Estamos? 9 al 14, las primicias. Para los que estén afilando su espada, ordenando la Biblia. Del 15 al 22, el Pentecostés, que es la cuarta fiesta. Primero la Pascua en el versículo 5, los panes sin levadura del 6 al 8, las primicias del 9 al 14 y el Pentecostés del 15 al 22. ¿Vamos bien hasta ahí las 4 primeras? Son 7. Sí, hasta el 22. Del 23 al 25, la fiesta de las trompetas. Divídanlos, por favor, pongan las divisiones y péguenlo ahí. Del 23 al 25, la fiesta de las trompetas. ¿Seguimos? ¿Seguimos? Del 26 al 32, la fiesta de la expiación. O Yom Kippur, le voy a deletrear esa palabra, déjenme. Yom Kippur, Y-O-M, Y de yuca, O-M, K-I-P-P-U-R, Yom Kippur, Y-O-N-K-I, Yom Ki, Y-O-N-K-I, Yom Ki, Pur, o sea, es separado el Yom, ¿no? Yom Kippur, ¿estamos? Yom con M, Yom con M, Kippur con K y con doble P. Se llama la fiesta de la expiación. Y la última fiesta está desde el versículo 33 hasta el versículo 43, la fiesta de los tabernáculos. ¿Estamos? Vayan afilando su espada, vayan escribiendo
Ahí, por favor, si son tan amables. Sí, 33 hasta el 43. Queda bien afiladita la espada, ¿no? Ahí están las 7 fiestas, de las cuales volvamos a Esdras, ¿sí? Ah, no, no volvamos a Esdras, quedemos un momentico ahí en ese texto. Marelvi, muy buenas noches, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Bueno, Yadira Cindy, para nosotros los cristianos, ¿cuáles de estas fiestas ya se cumplieron y cuáles faltan por cumplirse? Échele cabeza, a ver, los que están en TikTok, en Facebook, en YouTube. Son 7 fiestas. En el versículo, espere, en el versículo 5 la Pascua. Vaya, versículo 5 la Pascua. En el versículo 6 al 8 los panes sin levadura. Del 9 al 14 las primicias. Del 15 al 22 Pentecostés. Del 23 al 25 trompetas. Del 26 a el 32 Yom Kippur o expiación. Y del 33 al 43 tabernáculos. Bueno, ¿qué dijiste, Cindy? Marelvis, ¿dónde andas, Marelvis? Que no te veo, no participa, Marelvis. Ah, dice que está. Tú dices que faltan las trompetas y las primicias. Muy bien, ¿qué dices tú, Yadira? Yadira. Bueno, mire, realmente las primicias ya se cumplió. Jesucristo eso. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 23. Entonces, ya se cumplió. Él es la primicia. Ya está cumplida. Hasta el Pentecostés está cumplido. Las trompetas, faltan las trompetas, falta la expiación y falta los tabernáculos. Falta que suene la trompeta, falta que el Señor expíe el pecado y además de eso a nosotros nos lleve, nos saque. Por eso es que creemos en el arrebatamiento. Si usted recuerda, sí, pero no la expiación del mundo entero. Si usted recuerda, el profeta Daniel habla de los 70 semanas y dice que para qué es. Y precisamente dice para expiar los pecados y las 70 semanas no se han cumplido. Para los pecados de la humanidad entera. Sí, pero usted recuerda. Póngale cuidado, póngale cuidado, póngale cuidado. La fiesta del Yom Kippur son 2 carneros. Uno para Dios y otro para Azazel. Así dice Levítico 16. Si ustedes se quieren leer Levítico 16, habla del tema. Ahora, ¿qué significa un carnero para Dios y uno para Azazel? No se vaya a confundir ahora que es para el diablo, no. La palabra Azazel en el hebreo antiguo es para los perdidos. Entonces,
Había una expiación para el pueblo de Israel y había uno para los perdidos que están fuera de Israel. ¿Quiénes son esos? Nosotros los gentiles. Ahora, en la cruz del Calvario, el Señor expió tu pecado, Yadira, sí o no. Ok. Y expió los pecados de Hitler, Mussolini, Stalin, Garavito, sí o no. A ver. Espere, hermana, espere porque usted me está armando un sancocho aquí. ¿Qué dice Juan 3:16? No, eso no dice el texto. ¿Qué dice el texto? Que amó a las personas. Ah, pero es que usted se está saltando la parte de que en el credo hay una condición. ¿Cuál es la condición? Ah, entonces, Garavito que violó 191 niños creyó en Cristo. Hitler que hizo el holocausto nazi creyó en Cristo. Mao Zedong que mató a más de 150 millones de personas y entre ellos millones de cristianos creyó en Cristo. Entonces la pregunta es, ¿los pecados de ellos fueron expiados, mi hermana? Por eso no podemos confundir la Pascua, que es cuando el pecado es tapado en Israel, a la expiación. Son dos fiestas diferentes. Cristo. Ajá. Sí, se está enredando feo porque estás haciendo las preguntas mal hechas. Ojo, uno de los secretos para poder aplicar bien la enseñanza es saber hacer las preguntas. Y estás formulando mal las preguntas. Pon cuidado a esto. ¿Te acuerdas? Por eso fue que te dije, Dios amó al mundo y dio a su hijo. ¿Su hijo Jesucristo murió por Hitler? Sí. ¿Su hijo Jesucristo murió por Garavito? Sí. El problema no es Jesucristo. ¿El problema quién es? Ellos que lo rechazaron. Comenzamos por ahí. Ellos rechazaron la muerte de Cristo, les importó nada y terminaron haciendo lo que quieren. Ahora, la pregunta, mi querida hermana, ¿el Señor Jesús expió sus pecados, sí o no? No, estoy hablando con usted. ¿El Señor expió sus pecados? Sí. Ahora, ¿y esos pecados los expió para los próximos pecados también? Ahí viene el problema, que por eso Hebreos dice que el que peca deliberadamente ya no le queda expiación de pecado, sino una horrenda expectación de juicio que ha de devorar los adversarios.
que es lo que no entendemos, que el hecho de que el Señor te haya limpiado y tal, no quiere decir que tú como un cerdo no puedas ir y volver a ensuciar. Que el calvinismo no entiende eso. El calvinismo no comprende que el Señor te puede salvar y tú decides apostatar, la apostasía. Le dices al Señor, me voy y me voy. ¿Y qué hace el Señor? Romanos capítulo 1, venga, no quiero, venga, no, bueno, lárguese hasta luego. Y los entrega. Entonces, volviendo al tema inicial, micrófono, Yadira, please. Volviendo al tema inicial. Sí. La expiación de los pecados del mundo todavía no ha sucedido, porque esa expiación es a punta de fuego, cuando el Señor arrase con todo. Él expió nuestros pecados en la cruz del Calvario y nos justificó, sí. Pero ¿cuál es el deber suyo y mío? Mire cómo camina. Porque si a usted le da por apostatar, no venga a decir que se salva, ¿no? Lo que venías hablando tú, salvo siempre salvo. Entonces, volviendo al tema aquí, todas las fiestas de las 7 ya se han cumplido 4. Jesús es la Pascua. Jesús es el pan sin levadura. Las primicias es Jesucristo. Y el día del Pentecostés, la fiesta del Pentecostés, cuando nace la iglesia, ya sucedió. Ahora, ¿qué falta? Falta la trompeta, que suene la trompeta. Falta la expiación de los pecados del mundo, porque después de que suene la séptima trompeta, hasta ahí llega. O sea, el otro día escuché no voy a decir el nombre, a una famosa predicadora diciendo, ¿sí?, que después del arrebatamiento iba a haber salvación. Claro, todo el mundo le cayó encima y los teólogos de TikTok y toda esa gente en Facebook le cayó encima en YouTube. Porque ella no entiende de que precisamente la salvación es que nos salva de la ira venidera. ¿Vamos bien, Yadira? ¿Sí me hice entender? Ojo al formular las preguntas. Que Dios haya expiado mi pecado, sí, pero entonces que me pongo a pecar y ese también ya lo expió. Pare un momento. Eh, Él es el Cordero Pascual que con su sangre nos limpia a nosotros el pecado. Déjelo ahí. El pecado de la expiación es que tiene que venir la ira de Dios y arrasar con todos. ¿Me hago entender? Y ya no estamos nosotros en la ira, ya no fuimos. Y expía el pecado, rum, a punta de sangre y fuego. Y precisamente Daniel en el capítulo 9 dice que las 70 semanas son para expiar el pecado y poner fin a todo eso. Entonces, una pregunta, ¿ya se cumplieron las 70 semanas de Daniel? Entonces todavía el pecado del mundo no ha sido expiado. Falta. Por eso esas personas que rechazan la muerte de Cristo y mueren sin Cristo, mueren en sus pecados. ¿Y cómo van a pagar? En la eternidad, en el lago de fuego y azufre que arde. ¿Me hice entender, Yadira? Ahora, ¿dónde está el secreto? En saber. Mira, me llamó la atención que tú dijiste, pero Juan 3:16 dice que Dios amó a y de una vez dijiste, y Dios murió por todos nuestros pecados, los pecados del mundo. No, señor. ¿Sí me hago entender? No, ahí esa premisa estuvo mal. Esa premisa siempre la he escuchado en muchas iglesias porque les gusta de una vez, como hablamos en Colombia,
cuando envían un proyecto le meten un mico, ¿no? Entonces ponen un proyecto, le leen y cuando lo van a aprobar viene alguien y le mete una hojita más. El problema es que, a ver, Dios envió a su Hijo porque ama al mundo, sí, pero solo los que creen en Él se salvan. Si no creen en Él, no se salvan. Por eso la salvación es por gracia y la justificación es por fe. ¿Estamos claros, Yadira? Bueno, entonces terminemos Levítico 23. ¿Lo anotaron? Hicieron las divisiones. Versículo 5, la Pascua. Versículo 6 al 8, la segunda fiesta, panes sin levadura. Versículo 9 al 14, la tercera fiesta, las primicias. Versículo 15 al 22, la cuarta fiesta, Pentecostés. Versículo 23 al 25, la quinta fiesta, trompetas. Versículo 26 al 32, la sexta fiesta, expiación. Y la séptima fiesta, versículo 33 al 43, el tabernáculo. Entonces, volvamos a Esdras, capítulo 6. ¿Sí? Esdras capítulo 6 nos está enseñando entonces que ellos celebran, ¿sí?, las tres fiestas. Una, la fiesta de la Pascua. Dos, enseguida, la fiesta de los panes sin levadura. Y de una vez oído, yendo en contra de la ley, porque si usted lee bien, hay unas fechas ya establecidas. Pero ellos dijeron, no importa, vamos a expiar los pecados ya, porque llevaban años sin expiar su pecado. ¿Listo? Capítulo 7, versículo 1. Pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes, pare ahí. ¿Qué acaba de hacer el autor de Esdras? Nos echa hacia atrás. ¿Quién está reinando cuando ellos terminan el templo y cuando edifican la ciudad y cuando hacen la Pascua, los panes sin levadura y la expiación? ¿Quién está reinando? Darío. Artajerjes es antes de Darío. Entonces el autor nos está diciendo, vamos a contarle una historia que pasó antes de este rey Darío. Y habla de Artajerjes, ¿ok? No vayan a creer que este capítulo 7 sucede después del 6. No, no, no. Hay que meterlo por allá en el 4 o en el 5. Dice, pasadas estas cosas en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Aitob, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Merayot, hijo de Seraías, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Abisúa, hijo de Fines, hijo de Eleazar, hijo de... Uy, tremendo. Váyanse entonces al primer capítulo y colóquenle allá en el título Esdras, descendiente de Aarón. De Aarón. Y escriban Esdras capítulo 7, versículo 1 al 5. Sí, él es del linaje no de los sacerdotes, del sumo, o sea, más importante. Eso, de los sumos sacerdotes. Sí, o sea, todos ellos son de Leví, Aarón es de Leví, pero que usted sea del linaje de Aarón es mucho más especial. Lo hace un levita también, pero más especial. Moisés, por ejemplo, era levita, pero él no es Aarón. Y su hermano Aarón es el que fue llamado sumo sacerdote y de ahí para allá los hijos. Oye, dato, sí, dato interesante o no, ¿ustedes sabían eso?
Cindy, ¿sabías que Esdras era descendiente de Aarón, sí o no? Edelmira, ¿dónde andas? ¿No sabías? Marelvis, yo le soy sincero, yo tampoco sabía. Para que no vayan a creer aquí que es que uno todo lo sabe. No, vamos aprendiendo también. Bueno, este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés. O sea, además de levita, además de sacerdote, es escriba. Que Jehová Dios de Israel había dado y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre estas. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los hijos sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo en el 7º año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes 5º del año 7º del rey, porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia. Y al primero del mes 5º llegaron a Jerusalén. O sea, ¿cuántos meses demoraron caminando? No, 5. Versículo 9. El día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia. Y al primero del mes 5º, bueno, 4 completitos. Sí, duraron 4 meses. Vamos a subrayar esto. Interesante. Duraron caminando 4 meses, señores, desde lo que hoy se conoce como Irán hasta Israel, Jerusalén, su capital. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras. Vamos a hacer aquí tengo que hacer esto especial, perdónenme. Carta de Artajerjes a Esdras. Oiga, Artajerjes a Esdras. ¿Por qué estoy anotando esto? Porque voy a colocarle versus, le voy a colocar versus capítulo 4, versículo 11. Versus. En el capítulo 4, versículo 11, está la carta de Artajerjes prohibiendo el edificar. Y aquí está la carta de la copia. Vamos a leerla, diciéndole que sí puede. Pero recuerden, ¿no? Este texto es antes del anterior, es mucho antes, cuando él llegó. O sea, este texto páselo al capítulo 1. ¿Estamos claros? Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras. Escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba, erudito en la ley del Dios del cielo, paz. Por mí es dada orden que todo aquel en mi reino, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas, que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya. Porque de parte del rey y de sus 7 consejeros, eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano. Y al llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén. Y toda la plata y el oro que hayes en todas las provincias de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes que voluntariamente ofrecieren para la casa de su Dios, la cual está en Jerusalén, comprarás pues diligentemente con este dinero becerros, carneros, corderos, con sus ofrendas y sus libaciones, y los ofrecerás sobre el altar de la casa de vuestro Dios, la cual está en Jerusalén. Y lo que a ti y a tus hermanos os parezca hacer de la otra plata y oro, hacerlo conforme a la voluntad de vuestro Dios. Los utensilios que te son entregados para el servicio de la casa de tu Dios,
lo restituirás delante del Dios de Jerusalén. Y todo lo que se requiere para la casa de tu Dios, que te sea necesario darlo, darás de la casa de los tesoros del rey. Y por mí, Artajerjes rey, es dada orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que os pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios del cielo, se le conceda prontamente. Hasta 100 talentos de plata, 100 coros de trigo, 100 varos de vino y 100 batos de aceite, y sal sin medida. Todo lo que es mandado por el Dios del cielo sea hecho prontamente para la casa del Dios del cielo. Pues, ¿por qué habría de ser su ira contra el reino del rey y de sus hijos? Mire que este hombre tiene temor, ¿no? Interesante. Y a vosotros os hacemos saber que a todos los sacerdotes y levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo y ministros de la casa de Dios, ninguno podrá imponerles tributo, contribución ni renta. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios. Al que no las conoce, las enseña. Y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios y la ley del rey, sea juzgado prontamente, sea a muerte o destierro o pena de multa o prisión. Bendito Jehová, Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén. E inclinó a mí, hacia mí, su misericordia delante del rey y delante de sus consejeros y todos los príncipes poderosos del rey y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Estos son los jefes de las casas paternas y a la genealogía de aquellos que subieron conmigo de Babilonia, reinando el rey Artajerjes. De los hijos de Fines, Gersón; de los hijos de Itamar, Daniel; de los hijos de David, Atús; de los hijos de Secanías y de los hijos de Paro, Zacarías, y con él en la línea de valor de varones 150. De los hijos de Pahat-Moab, Elioenai, hijo de Seraías, y con él 200 varones. De los hijos de Secanías, el hijo de Jaasiel, y con él 300 varones. De los hijos de Adín, Ebed, hijo de Jonatán, y con él 50 varones. De los hijos de Elam, Jesaías, hijo de Atalías, y con él 70 varones. De los hijos de Cefatías, Zebadías, hijo de Micael, y con él 80 varones. De los hijos de Joab, Obadías, hijo de Jehiel, y con él 218 varones. De los hijos de Selomit, el hijo de Josifías, y con él 160 varones. De los hijos de Bebai, Zacarías, hijo de Bebai, y con él 28 varones. De los hijos de Asgal, Joanán, hijo de Acatán, y con él 110 varones. De los hijos de Adoknicam, los postreros, cuyos nombres son estos: Elifelet, Eyel y Semaías, y con ellos 60 varones. Y de los hijos de Bibai, Utai y Sabud, y con ellos 70 varones. Los reuní junto al río para que viniese a Abba, y acampamos allí 3 días. Y habiendo buscado entre el pueblo y entre los sacerdotes, no hallé allí a los hijos de Leví. Entonces despaché a Eliezer, Ariel, Semaías, el Natán, Jarib, el Natán, Zacarías y Mesulán, hombres principales. Asimismo, a Joiarib y a el Natán, hombres doctos, y los envié a Ido, jefe que el lugar llamado Casifía, y puse en boca de ellos las palabras que habían de hablar a Ido y a sus hermanos los sirvientes del templo, el lugar llamado Casifía, para que nos trajesen ministros para la casa de nuestro Dios. Y nos trajeron, según la buena mano de nuestro Dios sobre nosotros, un varón entendido de los hijos de Mahli, hijo de Leví, hijo de Israel, a Serebías con sus hijos,
y sus hermanos 18. A Asabías y con él Jesaías de los hijos de Merari, a sus hermanos y a sus hijos 20. Y de los sirvientes del templo, a quienes David con los príncipes puso para el ministerio de los levitas, 220 sirvientes del templo. ¿Sí? Todos los cuales fueron designados por su nombre. Y publiqué ayuno allí junto al río Abba, para afligirlos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para nuestros bienes. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiese del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y él nos fue propicio. Mira, interesante esto, interesante. Oiga, Dios es bueno, ¿verdad? ¿Dónde están? ¿Se nos vieron? Dios es grande, ¿cierto que sí? Entonces, ¿para qué va a pedir ejército? ¿Para qué va a pedir ejército? ¿Se dieron cuenta? Él dice, me da vergüenza. ¿Qué? Me da vergüenza pedir ejército. ¿Por qué? Porque yo le dije que Dios era grande y nos podía cuidar. Mire, interesante este Esdras. Y este Esdras, para no dejar mal parqueado el testimonio de Dios, prefiere no tener guardaespaldas y decir, es que Dios cuida a los que están con él, él verá. Oiga, hermana, parece chiste, pero en Santa Marta hay pastores, en Bogotá hay pastores que dicen, llevo el arma por si la fe falla. Hay uno muy famoso en Santa Marta que tiene esta camioneta blindada y guardaespaldas. Y él dice así, yo cargo la pistola por si la fe falla. ¿Cuánto nos falta, no? ¿Cuánto nos falta aprender? Mire, esta noche, yo no sé, esta noche ha sido especial, créanme. Sobre todo con lo que hicimos al principio y con esto, quedo muy contento, sabiendo que no necesitamos de guardaespaldas. Dios nos cuida, Dios nos protege. Salgamos a la calle, llevemos su palabra, hagamos las cosas, no se preocupen, no va a pasar nada mal. Él nos cuida. Tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiese del enemigo en el camino al rey, diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ese versículo deberíamos aprenderlo de memoria. Ese versículo debería ser tarea fin de semana, aprenderse el versículo. Vamos a dejarlo hasta acá. Nos queda ya poco para terminar. Nos quedan 2 capítulos nada más. El lunes nos vemos a las 5 de la mañana. Seguimos la historia. 5 de la mañana y 8 de la noche. Los que están en TikTok, en Facebook, YouTube, Instagram, Dios les bendiga. Y díganme una cosa, chicas, aquí entre nos, ¿qué les parece a ustedes ese nuevo sistema